Durante el último capítulo, insinué que podíamos encontrar la forma de detener la guerra en el mundo a través del análisis de Naruto porque esto es conspiración paranoica, chingaos que sí. Y para comenzar esta titánica labor, explicamos todos los pormenores de la guerra entre los Uchiha y los Senju que al final conducen tanto a Madara, el líder de los Uchiha, como a Hashirama, el líder de los Senju, a formar una ciudad llamada Konoha, que tiene la intención de ser un rincón del mundo alejado de la guerra, y determinamos además que es necesaria la formación de ciudades, la cooperación de la mayoría y la existencia de un líder con miras en el bien común para lograr acabar con la guerra, y sugerimos que un gobierno mundial podría ser la solución a este problema, aunque con algo de sarcasmo. Vamos a centrarnos por un momento en este asunto. Dos tribus se enfrentan y a esto le llamamos guerra. Luego alguien viene, unifica estas tribus y las convierte en una ciudad, pero la ciudad no funciona correctamente, así que al interior aún existen dos tribus que continúan teniendo conflictos violentos. No podríamos decir entonces que no logramos acabar con la guerra en realidad, sino que solo le cambiamos de nombre por conflicto interno. Luego, si esa ciudad crece y lucha con otras ciudades y las unifica y forma un país, ¿crees que ese país tendría un funcionamiento correcto o casi con toda seguridad? Habríamos de concluir tú y yo que un sistema injusto solo puede engendrar a otro sistema injusto y por tanto es de esperarse que si las cosas no funcionaban correctamente en la ciudad, tampoco lo hagan correctamente en el país. Así que, si ese país logra unificar a todos los demás países y consolida un gobierno mundial, ¿crees que ese gobierno mundial funcionaría correctamente? O como yo, ¿crees con toda seguridad que un sistema injusto solo puede engendrar a otros sistemas injustos y así los mismos errores de las tribus, de las ciudades y de los países habrían de verse permeados y aumentados en este gobierno único? Y he aquí el inconveniente con esta visión Illuminati, así que la idea no es del todo pendeja. Por eso vamos a retroceder hasta el punto en el que las tribus se unen y forman una ciudad y entonces vamos a ponernos en los zapatos de Madara y de Hashirama para, hipotéticamente, formar la ciudad más perfecta que nuestra imaginación pueda maquinar con el fin de evitar los conflictos entre las tribus en su interior, de tal modo que, si la ciudad se convierte en un país y el país en un gobierno mundial, este gobierno mundial tenga la fórmula exacta para mantener la paz. Para comenzar, como mencionamos antes, diríamos que las ciudades se forman en base a las necesidades que tiene todo individuo y que no puede satisfacer por sí mismo, así que sería necesario poner un zapatero, un cocinero, un herrero, un alfarero, un carnicero y un montón de servidores más que sirvan a este fin. Los llamaremos los mercaderes. Luego, ya que tenemos este punto del comercio cubierto, digamos que estos mercaderes necesitan a su vez de aquellos que les proporcionan la materia prima, el panadero de quien siembra el trigo, el carnicero de quien cría y cuide a los animales, y este segundo grupo serán los trabajadores. Tendremos un tercer grupo, el del gremio que digamos alimenta la ciudad con su intelecto, alquimistas, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados y otras pendejadas así. A estos los llamaremos los eruditos. Así que, conformados estos tres grupos, los eruditos, los trabajadores y los mercaderes, podríamos suponer sanamente que este grupo de personas necesitarán de protección y por tanto sería menester incluir en esta ciudad a un grupo de guerreros que tengan la finalidad de defender de todas las amenazas externas e incluso este mismo grupo de guerreros igualmente podría dedicarse a impartir justicia dentro de la ciudad, así que los llamaremos ninjas. Compararlos con los honorables samuráis que prefieren morir antes de perder su honor sería muy inexacto, pues digamos que estos guerreros deben estar dispuestos a hacer cualquier cosa para cumplir con su labor. Ahora, al formar a este grupo ninja debemos tomar en cuenta que la gente que lo conforma procede de varias tribus diferentes y por tanto, si por ejemplo solamente los Uchiha toman este papel, podríamos esperar que aún exista una clase de rencor subrepticio hacia los Senju, de tal modo que ellos no recibirían el mismo trato justo que los demás, o si los Senju se encargaran de esta labor y de entre ellos todavía existen quienes justificadamente odian a los Uchiha, podríamos esperar que tuvieran un trato injusto hacia ellos, por lo que resulta entonces muy necesario que este grupo militar que defenderá la ciudad esté conformado no solo por ciudadanos de distintas tribus, sino, y en la medida de lo posible, por los guerreros más excepcionales de cada casta, aquellos que no solo demuestren tener grandes habilidades en el uso del ninjutsu y el genjutsu, sino que además demuestren tener una visión que trasciende el beneficio personal y el de su propia tribu para centrarse en el beneficio de la ciudad entera.
Estos guerreros, por tanto, aunque deben respetar las tradiciones y símbolos de sus respectivas tribus, deben respetar más aún las tradiciones y símbolos de la ciudad, por lo que los agruparemos a todos bajo un emblema diferente, el emblema de la hoja, que solo estará reservado precisamente para aquella élite destinada a salvaguardar la ciudad. A este grupo de élite ninja podríamos además aplicar un filtro. Ya que existen muchos intereses en la ciudad, es de esperar que muchos de estos soldados que en apariencia buscan el bien común no sean en realidad sino enviados de sus respectivas tribus que en el fondo actúan más como espías que como verdaderos protectores de la urbe. Es decir, que lo lógico sería suponer que no todas las asperezas entre las diferentes tribus hayan quedado automáticamente limadas solo porque éstas han aceptado pertenecer a la ciudad y por tanto podemos suponer que aún existen diversos intereses que, infiltrados en este ejército ninja, podrían afectar el funcionamiento del mismo. Como puedes notar, para suponer la hipotética existencia de un carnicero, nos bastó con decir que este era un carnicero y con un doctor nos bastó decir también que necesitamos de la hipotética existencia de un doctor. Sus propios oficios en automático hacen que se sobreentienda qué es un buen doctor y qué es un buen carnicero, pero al hablar de este buen ninja, como podrás notar, el concepto queda completamente en el aire, así que a continuación nos dedicaremos a explorar la respuesta de qué es un ejército ninja y cómo debe funcionar. Para comenzar, nos serviremos otra vez del libro del arte de la guerra, uno de los más nombrados en este canal y que, en su último capítulo, explica la trascendencia máxima que tienen los espías, diciendo que una ciudad sin espías es como un guerrero en la guerra sin ojos y sin orejas. Bueno, lo dice con otras palabras porque es chino el cabrón, pero la idea se entiende igual, así que, dentro de este ejército ninja, debemos a incluir un grupo de ultra mega élite selecto al que llamaremos el Ambu, y que procederán de todas las tribus y que serán meticulosamente seleccionados con el fin de que ellos fueran incluso capaces de traicionar a su propia tribu por el bienestar de la ciudad. Algún día podrían llegar a salvarnos el culo. Luego entonces, permíteme agregar 3 características muy polémicas a este ejército ninja que mantendrán a la ciudad funcionando por 200 años. Primero, para alcanzar la perfección, este ejército ninja solo reducirá sus actividades a la milicia, lo que les permitirá ser ninjas de tiempo completo, así como los espartanos serán guerreros de tiempo completo, pues, de no ser así, jamás podrían llegar a desarrollar todo su potencial si además tuvieran, digamos, que ser obligados a ser trabajadores o incluso eruditos. Así que los mercaderes, los trabajadores, los eruditos y los ninjas, con el fin de que cada uno alcance su máximo potencial. Segundo, los ninjas del pueblo deben gozar de tal respeto y reconocimiento que sean figuras de admiración y autoridad para todas las personas, de tal suerte que todos los niños y niñas del pueblo crezcan deseando formar parte de esta élite y deben proceder casi igualitariamente de la propia descendencia de los ninjas, de los eruditos, de los trabajadores y de los comerciantes, pues de otra forma el sistema se corromperá, lo que me lleva a hacer un paréntesis en que, aunque sí creo que una mujer de 50 kilos por naturaleza es más débil que un hombre de su misma altura, peso y complexión, aún así será necesario incluir a mujeres dentro de este ejército, porque si bien podríamos adivinar que el mejor guerrero por esta vaina de millones de años de evolución habrá de ser un hombre, no sería ninguna sorpresa que halláramos a una mujer entre los más fuertes. En la historia ya lo hemos visto algunas veces, o incluso si la guerra evoluciona y la puntería se vuelve más importante que la fuerza, no sería nada sorprendente que una mujer llegara inclusive a ser la mejor. Luego, definimos que si las mujeres pueden participar y deben participar activamente en este ejército ninja, por tanto, están cualificadas también para ser eruditas o trabajadoras o mercaderes. Así que, si además fomentamos por medio de libros y argumentos el amor por la ciudad y la forma en la que funciona, con esto, los ninjas con toda seguridad crecerían expuestos a los ideales máximos de igualdad. Y finalmente, la tercera característica de este ejército ninja. La élite, a diferencia del resto de la ciudad, debe estar desprovista de la capacidad de adquirir bienes, sino que deberán vivir al día con los recursos que todo el pueblo sea capaz de administrarles y luego, por ende, hablando de los otros tipos de ciudadanos, estos tampoco podrán aglomerar tal riqueza que opaque el deseo de los jóvenes por ser ninjas y no mercaderes, ya que si, digamos, el mercader es millonario mientras el ninja se parte la madre en la guerra, podrían las juventudes preferir ser mercaderes y entonces desmadramos la esencia misma de la ciudad, que es hipotéticamente
absolutamente perfecta, así que, aunque los mercaderes sí tendrán sus categorías, así como los ninjas tienen la suya, el dinero que acumulen será en beneficio del crecimiento de la ciudad al parejo. ¿Por qué es importante que los ninjas no puedan adquirir riqueza? Verás, si los ninjas comienzan a tener propiedades y dinero, ¿no sería posible entonces que en algún punto pudieran sentir más interés en adquirir más propiedades y más dinero en vez de centrarse en el bien de la ciudad? Y así, un ninja que puede acumular riqueza es al mismo tiempo susceptible a la corrupción. Digamos que si un mercader tiene problemas con un hombre humilde y es el hombre humilde el que tiene la razón y el mercader el que está equivocado, no cabría la posibilidad de que el mercader, viendo que es el ninja el que tiene que decidir justamente cuál de los dos es el que está en lo correcto y cuál de los dos es el que está equivocado, pudiera ser susceptible a elegir al mercader como el que tiene la razón si éste se ofreciera a recompensarlo por ello, y entonces tendríamos a un grupo militar más interesado en adquirir riqueza que en impartir justicia, y por tanto esta clase ninja no debe poseer bien alguno, sino aquellas cosas que al día le proporciona la ciudad. Luego, si suponemos que el funcionamiento de la ciudad se va a extender por generaciones enteras, sería lógico instaurar instituciones militares que se encarguen de educar, supervisar y seleccionar a estos guerreros dependiendo de sus respectivos perfiles, y así formamos la Academia Ninja, hablando de la cual evidentemente debería estar centrada en educar en ciertos valores, y en ese sentido no podríamos decir que el orgullo por la ciudad, el sentido de compañerismo y el de justicia deberían de ser sus máximas, enseñando así que quienes rompen las reglas son basura, pero quienes abandonan a sus compañeros son peor que basura, y quienes traicionan a la ciudad son el colmo de la inmundicia. El sentido de compañerismo es algo que podemos fomentar con pruebas. Por ejemplo, ponemos a 3 ninjas a competir por 2 lugares y organizamos la prueba de tal modo que, si ellos luchan entre sí por estos 2 lugares, ninguno sea capaz de lograr nada, sino que, a pesar de que por lógica uno quedará fuera, sean capaces de trabajar en equipo, y así les enseñamos que quien se sacrifica por los demás es el más digno de admiración, y a ese, en lugar de dejarlo fuera, lo convertimos en el líder de los otros 2, y así hacerlos crecer en un ambiente controlado por esta premisa no sería del todo imposible y daría como resultado ciudadanos desprendidos de sus propios intereses que, por tanto, con facilidad podrían no hacerse de bienes materiales como he mencionado antes. El sentido de justicia, por otro lado, es todo un pedo, porque si nos vamos al diccionario de Google encontramos que la mejor definición de justicia es darle a cada quien lo que merece, siendo entonces una mierda de definición, pues ¿cómo podríamos entender estas palabras? Para comenzar, parece complicado saber qué es lo que merece cada quien con respecto de lo que hace, y tú podrás decir, tenemos la ley como unidad de medida, pero verás, hace 2000 años, si una mujer judía era infiel, la mataban a pedradas. Ese era su merecido según la ley de aquel tiempo, así que no podríamos decir que la ley y la justicia son 2 cosas diferentes, y por ende no cabría la posibilidad de que los pobladores del mundo dentro de 200 años voltearan a ver nuestras leyes y las consideraran injustas, así como he hecho yo con la de los judíos, y luego por ende se vuelve casi imposible saber a ciencia cierta qué es lo que merece cada quien por sus actos. En México, por ejemplo, una mujer aborta y por ley la meten a prisión, y tú podrás decir, eso es lo que merece, pero en Nigeria una mujer aborta y luego se va a comer unos tacos. Bueno, unos tacos no, yo qué verga sé que compran en las calles de Nigeria, pero la idea se entiende igual. Además, por si no fuera suficiente, no podríamos decir que las costumbres sanas generan consecuencias sanas y las costumbres enfermas consecuencias enfermas. Es decir, si le damos a cada quien lo que merece, casi por definición, parecemos referir a devolverle bien al que nos hace bien y devolverle mal al que nos hace mal, y excluyendo el inmenso inconveniente de que, a veces por paradójico que resulte, quienes nos hacen mal fingen de hecho hacernos bien, y quienes nos hacen bien a veces lo hacen a través de un mal y por tanto no merecerían recibir bien de nuestra parte. Aún así, no podríamos decir que una persona injusta que recibe injusticia por ley, lejos de volver al camino de la rectitud, termina convertida en una persona aún más injusta. ¿Y cómo podría la justicia dar como resultado a una persona más injusta si acordamos que los comportamientos sanos deben provocar consecuencias sanas y los comportamientos enfermos consecuencias enfermas, y la justicia, en tanto es una virtud, no debería ir por ahí caminando por la vida volviendo a las personas aún más injustas de lo que son? Y no creas, definir la justicia es todo un pedo, pero como todo aquí, hemos de acoplarnos a la descripción de Sócrates, que me parece aún es la más exacta de todas.
La justicia es todo aquel comportamiento conducido dentro de tres virtudes. La sabiduría, pues no puedes ser justo por accidente ni por ignorancia. El valor, pues no puedes estar movido por tu propio miedo. Y la templanza, pues no debes estar movido tampoco por tus propios deseos y apetitos internos. Así que a estos estudiantes de la Academia Ninja habremos de educarles en estas tres virtudes, la sabiduría, el valor y la templanza, con el fin de que sean la mejor versión posible de sí mismos. La templanza la fomentaremos con el respeto solemne que generan los rangos, y así un estudiante ninja, digamos del primer grado, habrá de respetar a los de segundo grado, así como los de segundo grado habrán de respetar a los de tercero, y el pueblo entero respetará a los ninjas, pues con ello quedará sentado que el mismo respeto que ellos dan es el respeto que reciben a continuación. Para educar en el valor es conveniente educar en la muerte y en el sacrificio, pues ¿qué sería de este grupo de guerreros si acaso tuvieran temor de morir? Así que hay que eliminar de la creencia popular las ideas que puedan fomentar ese miedo. Por ejemplo, la existencia de un Dios castigador que puede en cierto punto enviar a alguien al infierno nos resultará un obstáculo, así que lo eliminaremos y llenaremos de honores a los héroes caídos que con más derecho que nadie serán preservados en la memoria de la ciudad como indispensables. Ya en el programa que le dediqué a Armagedón, expliqué por qué un hombre que es miserable no puede sacrificarse por los demás, sino que quien ama, quien teme perder algo, ese es el que puede sacrificarse por los demás. Así que, en este mismo orden de ideas, tendríamos que decir que resultará muy inconveniente para el ejército ninja el que estos sean miserables en sus vidas, sino que debemos procurarles la felicidad en la medida de lo posible, y por ello tendrán más derecho a parearse con las hembras, los más destacados de ellos, con el fin no solo de transmitir los mejores genes a los descendientes, sino que además que todos aspiren desde niños a convertirse en ninjas. De entre los guerreros más capaces, luego de que estos crezcan y dejen de ser unos mozalbetes, elegiremos aquel que muestre mayor equilibrio entre templanza, valor y sabiduría, pues este será el gobernante más justo por ley, y es exactamente lo que necesitamos en el gobierno. Un gobernante no necesita saber de economía, para eso va a tener un economista, ni tampoco necesita ser un arquitecto ejemplar, para eso tendrá arquitectos trabajando para él, sino que solamente habrá de administrar la justicia, y a este le convertiremos en el líder de la ciudad y le condecoraremos con el título de Hokage, con lo que el mismísimo Hokage estará desacostumbrado a las riquezas que le parecerán absurdas en comparación con el bienestar de la ciudad, y utilizará el excedente de ganancias que tengan los mercaderes para el beneficio de todos. Ahora, por lo pronto, acabamos con la guerra al interior de la urbe mediante una educación basada en la justicia y el trabajo en equipo. Sin embargo, ninguna ciudad se basta en sí misma, sino que todas por fuerza se ven obligadas a comerciar con el exterior para obtener los bienes y productos que de otra forma no podrían obtener, así que necesitamos aliados, cuando no militares, al menos sí comerciales. Supongamos entonces que nos hacemos de un pacto comercial con otra ciudad. Y a ninguna aldea jode con Konoha porque a estas alturas somos demasiado poderosos, pero resulta que otra aldea comienza a molestar a nuestros aliados, y cuando les enviamos a un mensajero para hablar, nos devuelven solamente su cabeza. Como es de esperarse en un pueblo tan hermanado como el que hemos formado, nos emputamos y les hacemos guerra, apoyamos a nuestros aliados contra sus enemigos, y de pronto, antes de darnos cuenta, participamos en una docena diferente de campos de batalla y somos directamente responsables de la muerte de miles de personas, con lo que, lejos de acabar con la guerra ahora que otros han formado ciudades como la nuestra, podría decirse que solamente llevamos la guerra al siguiente nivel. Consciente de este mal, Madara siente que Konoha, lejos de ser la luz del mundo, es un mal que debe ser erradicado, pues mira, a pesar de ser la ciudad perfecta y tener ciudadanos felices en su interior, hacia el exterior solamente produce miseria, así que, guiado por la inercia del destino, se levanta en guerra contra Hashirama una vez más en una pelea a muerte que será recordada hasta el final de los tiempos y de la que deberé hablar por cuestiones argumentales posteriores. En el mundo de Naruto existen 9 bestias que contienen, digamos, el poder que fue necesario liberar para detener a Kaguya. Estas bestias indómitas son tan poderosas que pueden destruir ciudades enteras en una tarde. ¿Recuerdas que te hablé de un ritual que la sombra de Kaguya les enseñó a los Uchiha y con el que supuestamente pueden hacerse del control del mundo?
pues este ritual requiere de drenar el poder de estas 9 bestias en una sola persona, y aunque por lo pronto parece imposible siquiera matar a una de ellas, Madara sí logra controlar a la más poderosa de estas bestias y la utiliza para enfrentar a Hashirama. Se dice que Hashirama perece varias veces durante el combate, pero como su arte de sanación es tan increíble, logra burlar a la muerte con ella estilo Wolverine y al final vence tanto a Madara como a la bestia y esta vez le da fin a su eterno rival cuyo comportamiento no solo le vuelve la leyenda con la que los padres de Konoha asustan a sus hijos en la noche, sino que la confianza del pueblo entero hacia los Uchiha se ve fracturada de forma irreparable. Aunque en este punto nadie lo sabe, la sombra de Kaguya logra hacerse con algunas de las células del cuerpo de Hashirama y las utiliza para revivir a Madara e incitarlo a completar este legendario ritual que traerá la paz al mundo, aunque como he dicho, en este punto nadie lo sabe. Pasan varias generaciones y la ciudad logra seguir creciendo e implanta en la medida de lo posible esa misma organización que tiene en las ciudades que son sus aliadas. Sin embargo, recordarás por lo bochornoso que fue cuando dije que los ninjas más cualificados serían en la ciudad quienes más derecho tendrían de aparearse con las hembras, no mames. Incluso uso términos del Discovery Channel y todo el pedo para sonar bien vergas. Pues Konoha no sigue este consejo y hacia el interior de la ciudad los Senju prácticamente desaparecen salvo uno que otro inadaptado que anda por ahí y en cambio los Uchiha son ahora indiscutiblemente la tribu más fuerte de la ciudad. Sin embargo, siguen siendo muy despreciados por esto que hizo Madara y para colmo de males, sin que nadie lo sepa aún, Madara se ha puesto en movimiento para cumplir los deseos de Kaguya y ha comenzado a reunir bajo su estandarte del Akatsuki a los mejores guerreros del mundo con el fin de obtener y derrotar a estas 9 bestias y así conquistar el mundo y traer la paz definitiva a la sociedad. Por otro lado, viendo el descontento de los Uchiha, el Hokage de la ciudad decide violar otro de los elementos que ya hemos establecido antes para la ciudad perfecta y decide darle todo el control de la seguridad interna a los Uchiha con la idea de que estos dejen atrás el rencor hacia la ciudad, pero la ciudad, lejos de tomarlo a bien, lo toma mal y el odio aumenta hasta tal punto que los Uchiha comienzan a planear un golpe de estado para derrocar al Hokage y nombrar ellos a su propio líder de entre su tribu. ¿Recuerdas que te dije que el Anbu nos salvaría el culo algún día? Pues ese día ha llegado y 2 de los más virtuosos estudiantes que nos sirven como espías dentro de los mismos Uchiha, de esos que verdaderamente aman la ciudad gracias a las políticas que establecimos, nos informan acerca de las intenciones que ellos tienen de hacer un golpe de estado. ¿Cómo podríamos proceder viendo que negociar con ellos es imposible? Y si les hacemos guerra abiertamente, podríamos terminar destruyendo los cimientos morales de la ciudad en sí misma. Bueno, gobernar no es nada fácil y el hacerlo a veces nos enfrenta a estas determinaciones extremas que llevan al Hokage a jugar a una de sus piezas más importantes e ídolo de todas las multitudes, Itachi Uchiha. Bueno, en la historia él no es un ídolo de las multitudes, sino el peor de los traidores, pero bueno. Este personaje voluntariamente se convierte en el nuevo villano de Konoha cuando una noche toma por sorpresa a los Uchiha y mientras duermen asesina a todo su clan con lujo de violencia salvo a Sasuke, su hermano menor, al que, mediante el uso del Genjutsu, le obliga a ver cómo mata a todos sus familiares y luego le pide, antes de escapar de la ciudad como un traidor y unirse a la Akatsuki como una suerte de agente doble, que viva odiando. Ya sé. Parece el peor de los hermanos, pero en realidad se preocupa por Sasuke y su consejo no tiene otro fin que despertar los poderes Uchiha que yacen dormidos dentro de él, pues a pesar de que han pasado varias generaciones, los Uchiha aún no se han dado cuenta de que es la tristeza y no el odio el que despierta su poder. Por esto, Itachi comete su más grande error al llenar de odio el corazón de Sasuke sin saber que él es la reencarnación de Madara, destinado a enfrentar a otro niño huérfano nacido dentro de la ciudad, descendiente de uno de los Hokages anteriores, Naruto, el protagonista de la historia, aunque como verás, ya no queda tiempo para esto, ya no queda nada de tiempo, porque la paz es conspiración, conspiración paranoica.